Amén, hermanos, bienvenidos esta tarde a la Iglesia Bautista Hermosillo y al estudio bíblico de media semana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga y luego comenzamos, que tenemos mucho que abarcar, así mucho, y voy a tratar de hacer lo más sencillo, un tema sumamente complicado. Y el tema que vamos a tratar va a ser la distorsión de la soberanía de Dios. Y eso nos va a llevar varios miércoles, pienso, para nomás poder comprender el tema. Pero vamos a orar. Bueno, abran sus Biblias. Vamos a leer la Biblia. Primero vayamos a Salmo 103. Salmos 103. Vamos a leer un versículo y luego vamos a orar. 103, versículo 19. Dice la Biblia, ¿sí estamos todos ahí? Jehová estableció los cielos, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga. Señor, te pido que bendigas la lección. Te pido, Señor, que me ayudes a enseñar tu palabra. Y yo te pido, Señor, esto en el nombre de Cristo. Amén. Tantas cosas, hermanos, que se pueden decir del tema de la soberanía de Dios. La verdad es que uno de los temas más complejos en cuanto a el debate del calvinismo va a ser el tema de la soberanía de Dios. Y tenemos que establecer bien qué significa ser un Dios soberano. ¿Qué dice la Biblia sobre un Dios soberano? Se van a dar cuenta que durante todo este debate que vamos a tratar, la doctrina calvinista va a tener más una posición filosófica sobre la soberanía de Dios, más que una posición de la cual la Biblia dice exactamente lo que ellos dicen que creen. Es importante tener unas cosas como cimiento cuando hablamos de la soberanía de Dios. Por ejemplo, quiero establecer, y eso lo vamos a ver cuando entremos a la lección. Ustedes nomás recibieron hojas en blanco porque lo único que voy a tratar ahorita es con la pura introducción de la lección. Tengo 20 hojas de la pura introducción. Entonces van a tener que escuchar atentamente porque hay muchas cosas que tenemos que dejar como cimiento. Pero nomás quiero decir que creemos en un Dios totalmente soberano. Él está en pleno control y reina sobre este mundo. No hay nada que sale fuera de su control, no hay nada que está fuera de su control, no hay nada de lo cual Él no puede hacer dentro de este mundo. Y les digo lo mismo que dije la semana pasada, el tema que estamos tratando no es tanto en que si Dios es soberano. Los calvinistas como los no calvinistas creen que Dios es soberano. El tema más bien es qué es lo que un Dios soberano decidió hacer. Porque ese es el tema principal, porque una de las cosas con las que yo luchaba cuando trataba con el tema fue precisamente el poder comprender o abrazar mentalmente y tratar de unir lo que es la soberanía de Dios, que Dios está en control, y la libertad del hombre, que es lo que el hombre puede hacer libre. Y estas dos cosas por ocasiones, por decirlo así, filosóficamente parece ser que vienen en conflicto. Pero la verdad es que no, la verdad es que es algo muy, muy sencillo en el aspecto de cómo lo describe la Biblia, y hay cosas que no comprendemos y las cosas que no comprendemos, pues no las comprendemos. Amén, pues yo sé que sueno como señor de lo obvio, pero pues es la verdad. Y muchas cosas que tratamos de nosotros ligar y comprender lo vamos a hacer a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, algo que tenemos que comprender como cimiento es que como Dios es eterno, es imposible que Dios no exista en cualquier escenario que nosotros tratemos de comprender. Por decirlo así, no hay nada en este mundo en el cual podemos hablar de historia o de cosas futuras sin que Dios sea, porque Dios es un Dios eterno. Entonces, es algo que tenemos que comprender. Nada del pasado es con la ausencia de Dios. Nada en el futuro es con la ausencia de Dios. Dios es. Dios es autoexistente.
Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos hasta los siglos tú eres Dios. Dios es eterno. Dios, la Biblia nos dice que no puede cambiar. Es otro de sus atributos, que Dios es inmutable. Eso quiere decir que en su carácter no puede cambiar. Es imposible hay cosas obviamente que son imposibles para Dios, pero es por su propio carácter. O sea, Dios no puede pecar. Nadie va a argumentar, pero que no todo, que un Dios todopoderoso puede hacer lo que Él quiere. Pues sí, pero no puede pecar. Su misma naturaleza no le permite. De la misma forma, si Dios es inmutable o no cambia, entonces tendremos que comprender que entonces su soberanía también está sujeta a su propio carácter. Y eso es donde los conflictos comienzan a suceder para poder nosotros comprender el tema. Dios es inmutable, Dios es santo. Ese es un atributo de Dios. Él es 3 veces santo conforme a Isaías 6:3. La forma que Dios opera entonces no es con su soberanía independiente de su carácter, sino más bien su soberanía tiene que actuar conforme a su carácter. Cuando hablamos de soberanía, la soberanía de Dios no es un atributo de Dios, es más bien una acción de Dios en la tierra. Ahorita vamos a hablar de lo que es soberanía, pero soberanía no es un atributo, es más bien la declaración que Dios está en control de todo el universo. Entonces, cuando hablamos de que Dios está en control, la forma que Él está en control tiene que ser congruente con su carácter. No lo puede hacer fuera y no lo puede hacer, por decirlo así, no puede Él actuar fuera de quién es. Amén, ¿sí me están siguiendo? Voy a decir un montón de cosas así media filosóficas y si no me entiende, pretenda que me entiende, ya luego ve el video otra vez. Pero la forma que Dios opera no puede ser separado con quién es Dios. Y para muchos calvinistas la soberanía de Dios es un atributo, pero es mucho más que nomás Dios está en control, sino que se pone a duda de que si Dios no está en control de mis meros pensamientos, si yo pudiera tener una libertad que Él no haya preordenada desde toda la eternidad, entonces Dios no está en control del universo. Y es una exageración al llegar a esa conclusión, que Dios tiene que ser el autor de todas mis acciones para que Él pueda ser soberano. Aunque puede sonar lógico, vamos a ver que eso trae varios problemas con el mismo carácter de Dios. Porque Dios es un Dios santo y la Biblia claramente dice que Él no tienta a nadie con pecado. Entonces es muy difícil que Dios pueda decretar el pecado y a la misma vez ser inocente de no causar el pecado en nuestras vidas. Es un asunto de tema filosófico que ahorita lo vamos a ver, pero como para ir preparando las aguas. Muy bien. El calvinismo pone un énfasis exagerado en la soberanía de Dios, que lo hace culpable autor de todas las acciones del ser humano. Y ahorita vamos a llegar en cómo lo arreglan o cómo lo declaran. Todos los calvinistas como no calvinistas, les vuelvo a decir, estamos de acuerdo que Dios es un soberano. Cómo interpretamos esa soberanía es lo que está en cuestión. Incluso aún con diferentes predicadores que no son calvinistas, he tenido que debatir el tema de la soberanía de Dios. Porque si hay algo que muchas veces gente no comprende es qué significa que Dios está en pleno control del universo. Y hay cosas, por ejemplo, que gente no sabe digerir que la Biblia dice, y no debemos de tener un problema con lo que dice la Biblia del mismo control de Dios. ¿A qué punto llega ese control? Luego lo vamos a estar viendo cuando estemos leyendo Romanos capítulo 9, donde cuando hay un vaso creado para destrucción, es decir, hay alguien que Dios conoce que nunca va a ser salvo, Dios puede disponer de esa persona como Él quiere. Pero eso no quiere decir que Dios le quitó la habilidad de no responder al Evangelio. Entonces, el hombre es culpable de su propio pecado y libre de rechazar a Cristo, sin embargo, sigue estando bajo el control de Dios. Entonces, esas cosas las vamos a estar viendo en un equilibrio. Ellos piensan, los calvinistas, que si no crees en la perspectiva de ellos, eso es de una forma
menosprecia la soberanía de Dios, o Dios no está en control, o creemos que Dios está en el cielo, esperando que nosotros tomemos una decisión para que Él tome una acción. Y eso no lo creemos nosotros. En otras palabras, de ninguna forma está Dios en el cielo así, ay, ojalá que respondan para yo responder. Dios es soberano, Él está en pleno control, Él no tiene que esperarme a mí. Incluso Dios Él habita la eternidad, Él está ya mañana y pasado. Él no es detenido por tiempo. En mis fracasos de mañana Él está ahí, en mis necesidades de mañana Él ya está ahí. Entonces hay muchas cosas de las cuales el calvinismo lleva a un extremo que supuestamente presupone que si el hombre es libre, entonces Dios no está en control, entonces Dios está en el cielo esperando que nosotros decidamos para que Él pueda reaccionar a lo que nosotros decidimos, y eso es una suposición totalmente incorrecta. Si buscaras la palabra soberano, se van a dar cuenta que el diccionario, las descripciones de la palabra soberano, simplemente significa alguien superior, más grande, supremo en poder y autoridad, gobernante e independiente de todos los demás, en su definición sencilla. Cuando decimos que Dios es soberano, es simplemente que Dios es poderoso y encima de todo el universo. Él es quien reina. Sin embargo, podríamos decir que vivimos en una... está cayendo algo, ¿no? Ahí de arriba en el techo. Y lo que podemos ver entonces, hermanos, que podemos decir que México es un país soberano. Eso no quiere decir que si desobedecen sus ciudadanos, pierde la soberanía la nación. Hay tantas cosas que podemos hablar de la misma soberanía, cómo es utilizada, qué significa cuando comenzamos a describir a Dios y su función. Pero rápidamente entonces, ¿qué es soberanía? Vean esto en la pantalla. Soberanía de Dios es que creemos que Dios está en control y tiene total poder sobre su creación. Él es omnipotente. Eso es lo que es la soberanía de Dios. Dios está en pleno control. No hay nada que está fuera de su control. Él es soberano, enteramente poderoso sobre este mundo. Pero la forma en que me gusta quizás explicar la soberanía para que no suene totalmente confuso es que Dios tiene control. Muy bien, entonces si alguien te pregunta, ¿qué significa que Dios es soberano? Es que Dios tiene control. No hay nada que sale fuera del control de Dios. Ahora, quiero que vean esto, por favor. Mientras que creemos que Dios es todopoderoso y que está en control de este mundo, tenemos que contestar una pregunta muy importante. Y aquí, hermanos, es la pregunta millonaria. Porque volvemos a decir, Dios es un Dios soberano. Él está en control, sin duda. La Biblia lo establece. Pero quiero que vean esta pregunta. Por ejemplo, para que Dios tenga completo poder en este mundo, ¿tendría que causar que todas las cosas sucedieran? Y quiero que piensen esta pregunta bien profunda, porque le van a dar vueltas, yo sé. Son cosas que uno tiene que digerir y es sumamente profundo. Para que Dios tenga completo poder, es necesario que Él preordene todas las acciones, todos los pensamientos, todas las cosas que suceden en este mundo. Y nomás piense bien en esta pregunta. Noten la siguiente pregunta, por favor. ¿Limitaría a Dios si el ser humano pudiera escoger por él mismo? O sea, ¿eso limitaría el poder de Dios si Dios hubiera decidido por su propia soberanía, porque Él hace lo que Él quiere, permitirle al hombre, tener libre albedrío? Entonces, esto es bien profundo porque por un lado, por ejemplo, los calvinistas van a decir, no, si el hombre pudiera decidir algo que Dios no preordenó, entonces Dios no está en control. Y tenemos que tener cuidado cómo argumentamos esto, porque si caes en este hoyo, vas a entrar a un debate que no se puede debatir. A la misma vez puedes decir no. O sea, Dios pudo haber, porque sí o no dice la Biblia que Dios puede hacer lo que Él quiere. Sí. Entonces, si Dios quiso en su propia soberanía darle libre albedrío al hombre, es porque así lo hizo en su propia libertad como Dios soberano. Por eso les vuelvo a decir, el debate no es tanto si Dios está en control, es más bien qué es lo que un Dios en control decidió hacer, qué es lo que tenemos que interpretar conforme a las Escrituras, no conforme a una dogma o no conforme a
a las confesiones doctrinales de 1646, tenemos que definir lo que creemos conforme a lo que dice la Biblia y hacer un análisis doctrinal por lo que dice la Biblia, no tanto por una posición filosófica de lo que pensamos que dice las Escrituras. Noten esta pregunta, por favor. ¿Hiciera el libre albedrío un limitante de la soberanía de Dios? Entonces, esta misma pregunta va así. Si Dios es un Dios todopoderoso, es decir, nada limita el poder de Dios, entonces, fuera de su alcance seguir siendo omnipotente si el hombre puede escoger, o más, a pesar que el hombre escoge, Dios siempre triunfa. ¿Cómo lo por cuentas? Yo le vuelvo a decir, si el calvinismo es correcto, entonces tenemos a un Dios que tiene un tremendo problema donde Él castiga lo que Él ordena. Y no solo eso, entonces Dios triunfa contra Él mismo en Apocalipsis 19. O sea, si se ponen a pensar, todo lo que sucede en el libro de Apocalipsis es una lucha con Dios contra Él mismo, lo que Él decretó con Él mismo. Él mismo estableció los pensamientos del diablo, las acciones de los demonios. Todo lo que sucede fue decretado soberanamente por Dios, y entonces Dios tiene la solución a lo que Él mismo decretó, por lo cual hay un conflicto entre las dos voluntades de Dios, la voluntad soberana de Dios y lo que en realidad está sucediendo, y al final Dios triunfa contra Él mismo. No contra el diablo, porque el diablo solamente hace lo que Dios decretó. No contra el pecado, pues porque el pecado aún fue ordenado entre las definiciones de la soberanía de Dios, porque entonces tenemos un conflicto con Dios mismo. Quiero que vean esto porque, sin embargo, por más que le podemos dar la vuelta que eso, déjales enseño varias cosas y cómo lo dicen. James White, uno de los autores favoritos míos, cuando al principio andaba con esto, James White dijo lo siguiente, que él es un calvinista. Él dijo, Dios, o sea, si nosotros decimos, para agarrar el contexto, que el hombre es libre para escoger, la conclusión calvinista es esta: Dios no es presentado como rey, el soberano que gobierna en todas las cosas. Él es presentado como alguien de quien quiere salvar al hombre si solamente lo dejaran hacerlo. Y quiero que comprendamos el sarcasmo. Esto es maravilloso, el sarcasmo calvinista, muy bien. En otras palabras, si no creemos como ellos creen, entonces Dios está en el cielo así como, oh no, cómo quisiera salvarlos y no me permiten salvarlos, oh no, ay, cómo quisiera, y lo presentan de esa forma, pero nosotros no creemos eso. Entonces James White dice, entonces, bueno, el Dios entonces no es un Dios poderoso que tiene el poder para salvar, porque noten, porque entonces el poder para salvar está limitado a la decisión del hombre, por lo cual eso le roba a Dios su poder para salvar y hacer lo que Él quiera. Vean por favor, él sigue diciendo, el conocimiento de Dios sobre el futuro no es basado en unos poderes para predecir, sino en un hecho simple, que Dios creó el tiempo y está presente en este futuro que existe solo porque así lo ha decretado que sucediera, lo cual estamos de acuerdo. No creemos que Dios tiene un poder para predecir. Él no tiene una bolita mágica y lo sacude y está tratando de ver el futuro. No creemos eso. Incluso lo creemos todavía más profundo. Dios es omnisciente, eso quiere decir que Él lo conoce todo, pero Él lo conoce todo también porque habita la eternidad, por lo cual su conocimiento es conocimiento directo de los eventos. Y podríamos todavía argumentar que Dios no puede desconocer lo que ya conoce. Amén. No sé si eso, todos están pateando. ¿Cómo? Si Él ya conoce algo, pues ya no lo puede desconocer, y si lo conoce por una razón, porque Él ya estuvo ahí, o ya estaba ahí en el presente, entonces no puede desconocer esto. Pero continuemos, noten, James White comienza a decir, todo lo que existe continúa existiendo porque así Dios lo quiso que sucediera. Su poder es tan grande que controla la nube de electrones alrededor de cada autónomo en tu cuerpo. Cada vez que una molécula se une a otra, Él está ahí. Su poder está en acción.
en la partícula subtomatical infinitamente pequeña y en la estrella gigante, Él está trabajando. Y nosotros decimos, sí, ok. Eso no quiere decir que Dios provocó el pecado del hombre. Nomás quiero que vean que las exageraciones que pueda sacar el calvinismo, tan solo que no contradiga la clara evidencia bíblica, no tenemos ningún problema. El hecho que Dios controle las autónomas, si Dios está en control de que si alguien tose y viene el virus y Dios lo está controlando para que entre y me enferme, pues entonces Dios está en control. Pero aún ahí no contradice su carácter moral. Nada de lo que se ha dicho ahí yo dijera, bueno, está bien. Aunque no dice eso la Biblia, pero bueno, o sea, si alguien quiere creer que está en ese control, pues está en ese control. No dice que Él está en control de cada autónoma y no en cada germen que sale y Dios ahí está y lo ha preordenado. No dice eso, pero no tuviera ningún control en creer eso. Porque hasta ahorita eso no contradice la clara evidencia de lo que dice las Escrituras. Entonces, todos estamos de acuerdo entonces que Dios está en control de su universo y Dios, si no salva al ser humano, no es porque no puede salvarlo. Una vez que estaba debatiendo con un joven acerca de eso, me dice, es que tú presentas a Dios como alguien que quiere salvar y no puede. Dije, no, Él puede salvar a todo mundo si Él quisiera. Igual como Él puede condenar a todo mundo si Él quisiera. Aquí no se trata de lo que Dios puede hacer, aquí se trata de cómo decidió Dios hacerlo. Amén. Y no se trata de qué tipo de poder Él tiene. Así que no jueguen estos juegos de argumentos filosóficos, porque luego se pone yo, no, Dios pudiera si Él quisiera. Y como les dije, Dios si nos mandara a todos al infierno, Él sigue siendo un Dios justo. Porque Dios es santo, Él no ha pecado, nosotros hemos pecado. Y Él pudiera y hubiera estado justificado en hacerlo. Igual como si Él quisiera, Él pudiera haber salvado a todos si Él quisiera, pero eso no lo creemos. Él decidió salvar a unos y condenar a otros, y no lo decidió de una forma de elección en el cielo donde Él dijo tú sí, tú no. Él decidió por su propia soberanía salvar y condenar en base de una decisión que el ser humano tiene que tomar libremente. Si va a creer en Cristo o no, y esa es la libertad que Dios le dio al hombre para decidir, para que al final de cuentas cuando alguien es lanzado al infierno, Dios no es el culpable del pecado, el hombre es responsable de su pecado. Algo que él mismo decidió hacer y por rechazar a Cristo. Imagínense si alguien que va al infierno, si el calvinismo es correcto, pues le va a decir a Dios, pues es que como no me escogiste, por eso fui al infierno. Si me hubieras escogido, hubiera ido al cielo. Sí que yo no soy culpable, Dios, tú eres culpable. Pero si Él dio esta libertad por su propia soberanía y libre forma de escoger, pues entonces el hombre es responsable, 100% responsable. Y ahorita vamos a argumentar esto un poquito más adelante. Entonces todos estamos de acuerdo que Dios está en control. No está Dios en el cielo incapaz de poder salvar, sino que Él estableció que va a salvar al hombre. Él así lo estableció, si es que creían en Jesucristo, y les dio la habilidad y la forma de poder creer. Luego cuando hablemos de depravación total, y como yo les dije, todo el calvinismo cuelga sobre una doctrina en realidad, y es la depravación total del hombre. Si se puede comprobar que el hombre puede responder al evangelio, entonces todos los demás puntos del calvinismo caen muertos. Entonces vamos a pasar mucho tiempo hablando de la depravación total del hombre, que es qué significa muerto, significa cadáver, no pueden responder al evangelio. Vamos a ver si la Biblia sostiene eso. O Dios dio formas de que el hombre pudiera ser estimulado para responder al evangelio. Vamos a ver qué dice la Biblia de eso. Pero ahorita estamos hablando qué es lo que un Dios soberano ha decidido hacer y cómo decidió hacerlo. Dios hace lo que quiere porque Él es soberano, nadie va a discutir eso. Noten también Jerry Bridges, que es un autor que yo he leído bastante, es sumamente calvinista, por lo cual lo tengo que contradecir aquí. Pero noten por favor, él dijo lo siguiente: Dios está en control, Él es soberano, Él hace lo que le agrada y determina si podemos hacer lo que hemos planeado. Esta es la esencia de la soberanía de Dios, su absoluta independencia para hacer lo que le plazca y su absoluto control sobre las acciones de todas sus criaturas. ¿Sí vieron eso? Y su absoluto control
sobre las acciones de todas sus criaturas. Ninguna criatura, persona o imperio puede frustrar su voluntad o actuar fuera de los límites de ¿qué? Igual como nosotros pudiéramos decir, nada puede Dios hacer que fuera a actuar o hacer fuera de los límites de su carácter. Entonces, cuando nosotros decimos algo como, bueno, sí, Dios está en control, pero Él está en pleno control de todas mis acciones, incluyendo mis acciones pecaminosas. O sea, Dios tuvo que hacerme pecar para que Él reciba gloria. Entonces, Dios no puede actuar fuera de los mismos límites de su carácter santo, que Él es inmutable, Él no cambia, Él es puro, Él es eterno. Hay atributos de los cuales Él siempre opera. Entonces, estamos de acuerdo que Dios está en control completo y que hace lo que le agrada, pero aquí les va. La misma Biblia nos dice lo que le agrada a Dios. O sea, en otras palabras, sí es cierto, Dios hace lo que le plazca, lo que Él quiere, Él hace, pero aquí les va lo maravilloso. La Biblia nos dice lo que ya le place a Dios. O sea, no tengo que estar yo en mi casa pensando, oh, Dios hace lo que Él quiere y yo no sé lo que Él quiere. Ya la Biblia me dice qué es lo que Él quiere. Y luego vamos a ver muchos versículos donde vemos claramente lo que Dios quiere. Entonces, pero el calvinista, cuando él dice esto, él está a punto de decirte, Dios hace lo que Él quiere, sí. Entonces Él quiere condenar a todo el mundo y como Dios es soberano, Dios hace lo que quiere. Y como que lo agarran a uno de esa forma y el otro se queda como que... Y si uno dice, no es así, entonces Dios no puede hacer lo que Él quiere. Espérame. Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Yo voy a basar lo que Dios quiere en lo que dicen las Escrituras. Y el calvinista va a basar lo que Dios quiere conforme a su alineamiento filosófico de lo que él presupone que las Escrituras dicen. Entonces, tenemos que llegar a eso. Incluso, vamos a ver un poquito más. Jerry Bridges continúa diciendo en su libro de Confiando en Dios. Él dice, si hay un solo evento en todo el universo que puede ocurrir fuera del control soberano de Dios, entonces no podemos confiar en Él. Su amor puede ser infinito, pero si su poder es limitado y su propósito puede frustrarse, no podemos, ¿qué dice? Si ven el argumento circular aquí, Dios entonces no es omnipotente si hay algo que el hombre puede decidir sin Él. Oh, sí. Yo pienso que eso limita más a un Dios omnipotente. O sea, ¿qué poder hay si Dios ha decretado las victorias, las derrotas? Otra vez, tenemos a Dios con un conflicto con Él mismo. Por un lado, Él me hace pecar porque así lo decretó y así su soberanía lo quiso. Y por otro lado, Él me está diciendo, ¿por qué pecaste? ¿Por qué lo hiciste? Arrepiéntete. Y acá Él está en el cielo diciendo, vamos a hacerlo a Luis pecar porque yo estoy en control de esto. Y luego aquí me está diciendo, arrepiéntete, pecador. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? O sea, estamos hablando de que ese es el Dios todopoderoso para ellos, que Él tiene que ser el autor de todo lo que sucede en la tierra para que Él sea soberano, pero no es así. Noten por favor, y ahorita vamos a hablar de esto más, pero esto es clásico, o sea, lo que estamos leyendo es clásico calvinismo. Noten siguiente, Jerry Bridges continúa diciendo, Dios gobierna con tanta seguridad en la tierra como en el cielo. Él permite, por razones que solo Él conoce, que las personas actúen en contra y desafiando su voluntad. ¿Cuál es la palabra ahí? Revelada, pero nunca les permite actuar en contra de su voluntad. ¿Qué? Y es aquí, hermanos, donde hacen un intercambio bien loco de palabras, porque hasta que uno no cae en cuenta, en realidad uno se da cuenta cómo es que todo esto se amarra, porque si lo vemos del punto de vista que yo les acabo de decir, pues escucha eso bien loco. Entonces, lo que ellos van a decir, mira, la palabra revelada de Dios es esto. Es aquí donde Dios nos dice qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta. Eso es la revelación de Dios. Pero existe otra voluntad, que es la voluntad soberana de Dios. Es aquí donde Dios decide todas las cosas. Y qué curioso que aquí Él está diciendo, mira, mientras que el hombre puede actuar contrario a la voluntad de Dios clara,
nadie puede actuar en contra de la voluntad soberana, porque es en la voluntad soberana de Dios, que al final de cuentas yo sigo haciendo lo que soberanamente Dios me estableció que yo hiciera. Entonces, en esencia, si yo voy y asesino a alguien, he desobedecido los 10 mandamientos, pero nunca salí fuera de la voluntad controlativa de Dios, porque Él desde el inicio, Él me hizo que yo hiciera eso, así que Dios gana, porque Dios está en control. Si están viendo el juego de palabras aquí, revelación, o sea, la voluntad de Dios revelada, voluntad de Dios soberana. Entonces puedo desobedecer a Dios en una, pero no en la otra, porque así Dios lo ha decretado. Entonces, Loraine Bonner dice lo siguiente en el libro La Predestinación. Él dijo lo siguiente: Dios, por ser el creador de todo lo que existe, es también por consiguiente el dueño absoluto y el que dispone de todo lo que ha hecho. Él ejerce no solo una influencia general, sino que efectivamente gobierna al mundo que ha creado. ¿Estaríamos de acuerdo con eso, lo que Él dijo? Sí, Dios gobierna. No, nada de lo que Él dijo hasta ahorita contradice las Escrituras. Amén. Aquí es donde se meten problemas. Noten lo que Él continúa diciendo. Aún las obras pecaminosas, ¿sí lo están viendo? Aún las obras pecaminosas de los hombres ocurren solo porque Él las permite. Y puesto que Él permite, no involuntariamente, sino voluntariamente, todo lo que sucede, inclusive los hechos y el destino final de los hombres, por consiguiente, todo procede conforme lo que Él ha deseado y a lo que se ha propuesto. En medida que se niega esta realidad, ¿quedará Dios despojado de qué? Entonces, otra vez, la conclusión es muy sencilla. Si nosotros creemos entonces que Dios no está directamente la causa de cada efecto de nuestras vidas, entonces despojamos a Dios de su soberanía. Él ya no está en control, ya no corre, ya no administra, ya no está en control de su creación. Continúa diciendo, noten, Él dirige los pasos de los hombres, quiéranlo esto o no. Él enaltece y Él abate, Él ablanda el corazón o lo endurece, y Él crea los mismos pensamientos e intenciones del alma. Ok, ahora sí ya nos metimos en áreas negras y oscuras. Porque cuando dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso más que cualquier otra cosa, entonces ya nos damos cuenta por qué es engañoso, porque Dios está en control de mis pensamientos y de mi propio corazón. Si ven en que ahora sí nos estamos metiendo donde claramente la Biblia nos hace una declaración. Tu corazón, tus pensamientos, porque del corazón brota lo más feo de tu vida, dijo Jesucristo. Bota lo que es los homicidios, los adulterios, todo sale de tu corazón, todo de ahí. Jeremías nos dice que no hay nada tan engañoso como el corazón, pero ahora ellos nos dicen que aún todos mis pensamientos y las intenciones del alma, Dios las puso ahí. Wow, ok. Ahora, un calvinista va a estar en el cielo diciendo, wow, eso es tremendo, wow, es que Dios es soberano. Pero no están viendo el gran conflicto bíblico que esto mismo está creando por lo que la misma Biblia dice. Muy bien, ¿sí me están siguiendo? Ok, muy bien, no los quiero perder porque todavía se pone más profundo ahorita. Para los calvinistas entonces ser soberano solo puede existir solo puede existir esto: o Dios preordenó todo, o entonces Dios no está en control. Quiero nomás darles una ilustración, ¿no? Y no va a estar en la pantalla, pero bueno, vayan ahí a Jeremías, libro de Jeremías. Entonces, en argumento de que solo lo que sucede en este mundo es porque Dios así lo ha decretado, o nada puede suceder a menos que Dios así lo haya establecido, tenemos entonces que comprender, habrá acciones que la Biblia mencione que claramente nos dice que Dios no quiso que sucedieran, que esas cosas Dios no las quiso así, pero sucedieron. ¿Cómo se reconcilia esto?
Vean nomás un ejemplo. Aquí en Jeremías 19. Bueno, vamos a ver eso y luego vamos a ver otro después. ¿Sí estamos viendo ahí? Jeremías 19. Estaban edificando altares. Y eso es bien importante. Porque recuerden que hay dos voluntades de Dios, la voluntad revelada, la voluntad soberana. Muy bien, voluntad soberana, Dios en la eternidad, Él estableció qué íbamos a hacer, todas nuestras acciones, aunque esta puede contradecir la voluntad revelada, pero Dios sigue siendo Dios soberano sobre nosotros, porque nomás estamos haciendo lo que Él ha predeterminado que hiciéramos. Pero la Biblia nos dice en Jeremías 19, versículo 5, en cuanto a ellos que estaban sacrificando sus hijos en el altar, dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, en holocaustos al mismo Baal. Quiero que vean estas palabras, cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino al Wow, entonces puede ser que el hombre haga algo que él no mandó, ni cosa que él habló, ni cosa que vino a su pensamiento. Eso es ya salir fuera de una voluntad soberana. Si no, otra vez les vuelvo a decir, tenemos un conflicto que Dios tiene con Él mismo, porque entonces no está de acuerdo Él. ¿Cómo es posible que el hombre haga algo que Dios mismo nunca pensó, pero a la misma vez sí lo decretó? Entonces, Él mismo está como que en confusión con lo que verdaderamente que el hombre quiera que haga, si es que el calvinismo está en lo correcto. Sin embargo, se puede argumentar bíblicamente lo contrario, obviamente. Pero noten, vean eso en las pantallas aquí. A menos que un hombre tenga una voluntad libre, no existe fundamento para creer que esa verdad existe en cualquier campo, sea ciencia, teología o filosofía. A menos que el hombre pueda ser libre para escoger. ¿Por qué? Noten, si no hay libre albedrío, no existe ningún significado de alabar o culpar, y en esencia pues no hay pecado. ¿Por qué? Porque el hombre simplemente está haciendo lo que Dios ha preordenado que haga. Si verdaderamente no hay libre albedrío. Ahorita vamos a ver el argumento filosófico. Sin duda nosotros creemos que Dios es soberano. Lo que no creemos es que Dios tiene que ser la causa de cada pecado en mi vida o cada evento en mi vida para que Él siga siendo soberano. Eso no quiere decir, y aquí les va, que Dios no interviene en su creación. Y es bien curioso, porque les vuelvo a decir, Dios hace lo que Él quiere. Yo no tengo ningún problema con lo que vemos que la Biblia dice que ha hecho. Como les dije, en Isaías, Él levanta el rey de Babilonia para ir y hacer guerra contra Israel. La Biblia nos dice que Él lo hizo. Hacen guerra, y luego Dios castiga por haber hecho lo que Dios mismo incitó, que así dice la Biblia. Muy bien, no hay ningún problema con esto. ¿Por qué? Porque Él tiene a su disposición un rey pagano y Él hace lo que Él quiere con él para hacer su voluntad cuando Él quiere que se haga. Y vemos que Dios, como está en control, no es limitado por las decisiones del ser humano. A lo contrario, vemos a Dios triunfar a pesar de que el hombre le da la espalda a Dios, a pesar de que el hombre decide en contra de la voluntad de Dios. Y por eso la Biblia entonces nos dice, y tiene congruencia, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Por qué nos dice eso Dios? Porque qué incongruente fuera que a la misma vez lo que yo siembro es lo que Dios ha predestinado que yo siembre, y lo que yo cosecho igual. Pero si Él nos ha dejado libres, ahora sí Dios está diciendo, miren, actúen como quieran, decidan como quieran, yo gano el final. Porque ustedes son libres, lo que tú siembras vas a cosechar. Además, yo soy el Señor de la cosecha, yo estoy en control de estas cosas. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, voy a interrumpir tu vida. Si Él quiere, noten, para condenación de muchos, les quita la restricción de convicción del Espíritu Santo para empeorar a unos, mientras que a otros, Él desde el principio los castiga duramente. Tenemos a los Moiséses de la vida que
cometieron un error y severamente Dios trató con Moisés, le quitó la habilidad de entrar a la tierra prometida por enojarse y pegarle a la piedra, al peñasco, pero con Sansón, o sea, no hay alguien tan mundano como Sansón en la Biblia que desobedeció claramente las escrituras y Dios le siguió permitiendo todo eso y él estaba con Dios y Dios estaba con Sansón y le daba poder hasta que dijo la verdad. O sea, con Sansón, él era el único hombre que mientras mentía, el poder de Dios estaba con él. Y el día que dijo la verdad, se fue Dios de él. Y alguien podría decir, pero ¿por qué trató así con Sansón? ¿Y por qué trató así con Moisés? Porque Dios hace lo que quiere. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo Dios actúa y decir, no, pues no hay ningún problema, porque Dios va a cumplir su palabra o su voluntad como Él quiera cumplirla, pero nunca puede actuar fuera de su control y Él le va a dar paciencia a unos y a otros no. Y nosotros ahí no entendemos por qué a unos sí y por qué a otros no y por qué Él va a decidirse muy pacientes con unos y con otros dice, no, tú ya hasta aquí llegaste, no sabemos el por qué, pero así Dios lo ha establecido. Entonces, sin duda nosotros creemos en la soberanía de Dios. Los calvinistas dirán que todo lo que sucede es por un decreto de Dios. Y déjales hoy, decreto significa lo siguiente: edicto, estatuto, juicio, mandamiento, mandato, orden, ordenanza, precepto. Entonces, eso es lo que significa precepto. Ellos van a decir que existe un decreto todo eterno, el cual no existe en la Biblia. Existen por lo menos 10 decretos de parte de Dios que Él dio, pero nunca vamos a encontrar uno inclusivo. Y eso lo vamos a ver. Pero quiero que vean entonces esta pregunta: ¿podría un Dios santo, y esa es la pregunta importante, decretar la maldad que llena el corazón del hombre y del mundo? Y ustedes recuerdan que hablamos de que Dios, su soberanía tiene que operar conforme a su carácter. Él no puede actuar de una forma que es incongruente con quien es. Entonces, si Dios es 3 veces santo, si Él odia el pecado como Él dice que lo odia, podría entonces, la pregunta es, ¿podría Dios entonces decretar, preordenar el pecado del mismo hombre? Y quiero que vean, porque hay muchos que van a decir, sí, porque Dios hace lo que Él quiere, pero otra vez llegamos a lo mismo. Ya sabemos lo que Él quiere, la Biblia nos dice lo que Él quiere y Dios es inmutable. Y nunca vamos a tener en una ocasión donde Dios quiere el pecado. Porque Él continuamente en toda la Biblia llama a su pueblo a arrepentirse, a que hagan arrepentimiento, a que arreglen sus vidas, a que dejen la idolatría, que dejen su pecado. Entonces, eso sabemos que Dios quiere, pero por otro lado, entonces, si sí es posible eso, entonces Dios opera fuera de su naturaleza, donde aquí, para recibir gloria a Él mismo, porque es lo que ellos dicen, Dios estableció que el hombre pecara y preordenó todos sus pasos y sus pensamientos y sus acciones, aunque por aquí Él está enojado con lo que el hombre está haciendo. Pero pues el hombre nomás hace lo que Dios ha decretado que hiciera. Entonces, noten, vayan conmigo a Santiago, por favor. Déjales doy este versículo rápidamente. Voy apenas en página 7. Yo pienso que ni la introducción voy a terminar. Amén. Ahorita, antes de salir, hermana Melissa estaba riéndose porque yo le mando las notas para hacer todo eso. Dice, pastor, nosotros durábamos 2-3 horas hablando, o sea, cuando yo di la clase, nomás en la soberanía de Dios, pasamos como 3-4 meses viendo qué dice las Escrituras. Esto nomás es la pura introducción al tema. Muy bien. Pero noten por favor Santiago 1:13. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él, ¿qué dice? Entonces, si fuera yo calvinista, entonces yo voy a decir, no, es que Dios ha decidido que sí, en su voluntad prescriptiva, la voluntad aquí revelada por Dios, sí, Él no tienta a nadie, pero por otro lado, como Dios es soberano, Él tiene que decretar el pecado, porque pues para que Dios esté en control tiene que ser el autor de.
Entonces, el debate grande que tenemos nosotros es de que, bueno, la Biblia dice unas cosas claramente que son contradictorias en lo contrario del mismo carácter de Dios. Entonces, el calvinismo le niega al hombre el poder de escoger verdaderamente cualquier cosa. El calvinismo erróneamente ha concluido que si el hombre es capaz de decidir por sí mismo, eso lo haría negar la soberanía de Dios. Por esa razón, Dios tuvo que ser la causa de todo el pecado que existe, de todas las acciones del hombre, aún del pensamiento del ser humano. Dios es quien puso esos pensamientos en él, o Dios no es soberano. Lorraine Bonner, nomás para llegar a este mismo argumento, él dice lo siguiente, noten, y ese es en el libro que se llama La Predestinación. Noten, si la crucifixión de Cristo, es decir, su ofrecimiento personal como sacrificio por el pecado, es parte del plan, entonces evidentemente la caída de Adán y todos los demás pecados que hicieron que dicho sacrificio fuese necesario, también son parte del plan, no importa cuán indeseables sean. Piensen bien en esto porque eso suena muy al par. Yo sé lo que está tratando de decir y ahorita se los voy a confirmar. Nomás quiero que piensen bien en esto. El hecho de que Jesús es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, y esa es parte del plan de Dios. Eso quiere decir entonces, de la misma forma que la crucifixión fue el plan de Dios, el pecado de Adán también fue el plan de Dios. ¿Sí lo están captando aquí cómo lo está uniendo estas dos cosas? Entonces, en vista de él, Dios en su perfecto plan, él ha preordenado la crucifixión como el pecado. Ambos son partes del plan de Dios. Entonces, Jesucristo no es tanto una provisión por el pecado, es simplemente parte de un plan que él tiene desde el inicio. Y ahorita, nomás para poder llegar a más profundo aquí, y ustedes dicen, ¿cómo más profundo? Él continúa diciendo, noten, él dice, aunque no nos toca explicar cómo Dios en su consejo, ¿cuál es la palabra ahí? Gobierna y controla los actos pecaminosos de los hombres, sí debemos saber que en todo lo que hace, Dios jamás se desvía. ¿Qué dice? Y entonces llegamos otra vez y uno se tiene que, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en este pensamiento circular donde algo totalmente ilógico se nos está diciendo, pero suena muy lógico. Entonces, aquí está Dios. Dios es un Dios, por decirlo así, santo, inmutable, Él es justo. Y entonces, Él está diciendo, bueno, pues como no podemos comprender cómo es posible que Dios gobierne en los pecados del ser humano, pero pues eso tiene que ver con su consejo o su voluntad secreta. Pero en todo lo que Dios hace, lo hace todo en su perfecta justicia. ¿Cómo podemos entonces comprender la justicia de Dios? O sea, en otras palabras, la justicia de Dios dice, Él castiga el pecado del hombre. El alma que pecare, esa, ¿qué dice la Biblia? Morirá. Eso tiene que ver con justicia. Incluso yo nunca pido por la justicia de Dios, yo siempre pido por la misericordia de Dios. Amén. Porque yo sé lo que merezco en su justicia. Amén. Yo merezco el infierno, el lago de fuego, sin duda. Entonces, pero aquí les va. ¿Qué justicia hay que Dios trate con el pecado que Él mismo ordenó? O sea, si Dios no se desvía de actuar en su justicia, espérenme entonces. Bueno, porque pues sí, Dios es justo y Él trata con el pecado del ser humano porque el hombre peca y Dios es justo, trata con él, no hay problema con esto. Pero si Dios, como primero vimos, en su consejo secreto, preordenó los pecados del hombre y luego lo que Él preordenó, Dios entonces trata. ¿Qué justicia hay en que me castiguen por algo que me hicieron hacer? ¿Sí lo están comprendiendo? Pero aquí alguien podría decir, no hombre, pero esto suena tan cerquita. No, espérame, pero si Dios opera en base a su justicia,
La pregunta grande entonces, ¿cómo esto se va a amarrar de una forma congruente? Y otra vez, si la Biblia así lo dijera, no tuviéramos ningún problema creer algo así, porque tenemos que creer lo que dicen las Escrituras, y estamos de acuerdo que Dios opera conforme su justicia, conforme los atributos de Él mismo. El único limitante de Dios que podamos ver son los límites de su propio carácter, porque no hay nada fuera de Él que no pueda hacer. Lorraine continuó diciendo, la caída de Adán y a través de él la caída de la raza no fue fortuita ni accidental, sino que fue decretada en los consejos secretos de Dios. Como no se encuentra esto en las Escrituras, se tiene que inventar los consejos secretos de Dios, y pues todo lo que usted quiera, ahí está. Como es secreto, ni usted ni yo lo conocemos. Amén. Ahí está Pitufo, ¿verdad? Mickey Mouse, ahí existe. O sea, en los consejos secretos de Dios puede existir lo que usted quiera, pues al cabo es que son los consejos secretos. Nosotros no basamos nada en los consejos secretos de Dios, tenemos que basar todo en su palabra de Dios, que es revelada. O sea, no podemos estar, bueno, pues es que no sé que no se encuentra esto en la Biblia, pero en los consejos secretos, es ahí donde, pues sí, o sea, pues, entonces si lo basamos en los consejos secretos, pues bueno, entonces, pues Dios les bendiga, pues porque podemos creer lo que queramos y nomás, pues en el consejo secreto de Dios Él quiso así, y especialmente si el consejo secreto de Dios contradice su palabra revelada. No, entonces estamos tremendos, ahora sí podemos decir que creemos cualquier cosa, mientras que estaba en el consejo secreto de Dios hacerlo. Amén. ¿Sí estamos aquí? Me faltan unos minutos y ya termino. No voy a terminar mi clase, hermanos, pero bueno, déjalos llevo por lo menos a un lugar saludable. Muy bien. Otros calvinistas no están de acuerdo con Lorraine Bonner, y eso es algo que me di cuenta yo en mis estudios, porque compré un montón de libros calvinistas y muchos se contradicen en el aspecto de cómo hacen sus declaraciones. Pero de mi punto de vista, calvinismo tradicional es Lorraine Bonner y los que voy a estar citando. Ya muchos como que agarraron la onda y vieron que es bien contradictorio creer esto y comenzaron a redefinir un montón de cosas por la misma posición y lógica que se establece. Cuando yo he hablado con muchos calvinistas, les digo, no sean cobardes, que abracen su doctrina, porque esa es la doctrina tradicional de la Reforma. Entonces muchos de ellos que supuestamente son calvinistas no creen, o sea, nunca han leído los institutos de la religión cristiana por Juan Calvino. Muy pocos, o sea, dicen que nunca se han sentado a leer lo que es la reprobación de la conciencia conforme a Martín Lutero, no sé cómo se llama en español, pero la esclavitud de la conciencia se llama de Martín Lutero. Y muchos no han leído eso, simplemente dicen que son calvinistas y ni saben lo que creen. Agarran a un autor nuevo, pero nunca saben cuál es el cimiento tradicional de todos estos argumentos. Y yo les digo a muchos, háganse hombres y crean lo que verdaderamente creen, no se hagan para atrás si van a abrazar esta doctrina. ¿Por qué? Porque eso es lo que, o sea, en los consejos secretos de Dios, esto de una forma cupo ahí. Entonces, Dios es quien está detrás entonces de cada cosa horrenda que hace el hombre. Deja de ser Dios si el hombre pudiera hacer algo contra su voluntad. Y piensen bien en eso, si hay una voluntad, o sea, si conocemos su voluntad conforme a las Escrituras, pues entonces ¿puede el hombre operar y hacer algo en contra de su voluntad sin que Dios deje de ser Dios? Pues aparentemente sí, porque el hombre en toda la Biblia ha desobedecido a Dios. Pero eso no lo hace Dios menos Dios, sino que Dios sigue triunfando en cada hoja de las Escrituras. O sea, Dios es soberano a pesar de las decisiones del ser humano. Ellos argumentan que Dios conoce todo porque así lo ordenó que sucedieran las cosas que Él conoce. Y eso es una cosa muy distinta. Nosotros creemos que Dios es omnisciente y Él es eterno. Él existe por lo cual conoce, Él conoce por lo cual existe, pero ellos creen que Él conoce porque así lo decretó y no hay nada de lo que Él decretó que Él no conoce. Entonces Él conoce porque Él así predeterminó que las cosas sucedieran. Los calvinistas hacen sus mejores esfuerzos para que Dios no sea culpable
de que el pecado del mundo haya sucedido, y quiero que leamos esto porque lo tienen que ver con sus propios ojos para que en realidad tenga sentido. Pero aquí les va, y noten, ellos tienen que reconciliar muchas escrituras que dice que Dios odia el pecado, que Él no tienta a nadie con pecado. Entonces, el mismo calvinista tiene un problema serio porque él tiene que explicar entonces cómo Dios puede decretar de lo cual no es culpable. Y entonces, en la Confesión de Westminster de 1647, en el capítulo 3, hablando del decreto eterno de Dios, dice lo siguiente: desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado. 2, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Quiero que vean esto. Entonces, yo sé que suena al principio muy lógico, pero nomás tienen que pausar y nomás quiero que le den un poquito de pensamiento a esto, nomás para que vean la grande contradicción. Entonces, Dios desde la eternidad y por su sabio y santo consejo, Él ordenó libre y inalterablemente todo lo que suceda. Todo lo que sucede es porque así lo escogió Dios, pero Dios lo hizo de tal forma que Él no es culpable de lo que el hombre hace. Si cualquier calvinista estuviera aquí, entonces, ¿es posible que yo haga algo que Dios no preordenó? No, porque Dios está en control, pero no es culpable de lo que Él preordenó en mi vida. No, Él lo hizo de tal forma que tú eres culpable, pero no Él. Pero ¿cómo está eso? Es como un argumento circular: que vino primero, la gallina o el huevo, porque al final de cuentas estás con, entonces Dios ha preordenado todo lo que sucediera, sí, mis pensamientos, mis acciones, todo, sí, ¿verdad? Sí, pero Él lo hizo de tal forma que Él no es culpable del mal que yo haga. Pero entonces el mal que yo hago no fue decretado por Dios, yo lo hago por mi propia voluntad independientemente de Dios. No, eso es imposible. Pero entonces, ¿cómo no es culpable si yo solamente estoy haciendo lo que Él ha decretado que yo haga? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, es un argumento circular que al final de cuentas, por lo cual, rápidamente vean esto aquí en la pantalla, no puedes tener a un Dios que decreta todo y no ser autor del pecado. Todo es todo. Si Él decretó todo, pues Él decretó todo. Amén. Vean esto también: ¿cómo puede Dios ordenar todos los eventos que llegan a suceder, pero en una forma en la que Dios ordena los eventos pecaminosos que lleguen a suceder? Entonces, ¿cómo es posible que Dios haga esto? Que Él pueda ordenar todos los eventos que llegan a suceder, pero no en una forma en la que Dios ordena los eventos pecaminosos que sí llegan a suceder. ¿Cómo es posible esto? Entonces vean, mientras personas abrazan premisas contradictorias, abandonan la lógica y será imposible que lleguen a la verdad, porque es sumamente esto ilógico. Los calvinistas usan mucho la palabra aparente contradicción para decir que Dios es el autor del pecado, porque ellos van a decir, bueno, pues es que esto aparece una contradicción, pero en realidad no lo es. ¿Y cómo está esto entonces? Por ejemplo, algunos dicen algo así, vean esto aquí en la pantalla: Dios ha decretado que todas las cosas sucedan, las cuales los hombres libremente han escogido hacer. Amén. Entonces, vean la siguiente: sí, Dios ha decretado que todas las cosas sucedan, las cuales los hombres libremente han escogido hacer. Entonces estamos otra vez en otra paradoja, porque si hablamos así con un calvinista, él te va a decir, no, tú eres culpable del pecado, porque todo el pecado que tú haces libremente lo has escogido. Pero ¿qué no Dios es el que ha decretado todas las cosas? Pues sí, pero tú libremente lo hiciste. Pero pues Él lo decretó de todos modos. Sí, porque Él es soberano. Pero tú eres culpable de lo que libremente Él te ha hecho que hagas. Pero ¿cómo está eso? Y suena muy, es que suena redundante, hermanos, pero es que así uno argumentaba. Yo argumentaba así, o sea, son
Son cosas que uno está entrenado en decir. Entonces Dios sí ha preordenado, pero tú libremente pecas. Sí, pero de todas maneras Él lo preordenó. Pues sí, pero libremente lo quieres hacer. Pues sí, pero de todas maneras estoy haciendo lo que Él ha ordenado. Pues sí, pero libremente lo haces. Ah, ok. Entonces Dios no es culpable, aunque Él lo ordenó. Sí, porque libremente lo has hecho. Pero no libre, porque no puedo actuar libremente, si no Él deja de ser soberano. No, pues sí, pero lo haces libremente. Ah, pues ok. Entonces llegamos otra vez a un círculo que es interminable aquí, de cómo llegar. Entonces Dios así lo ordena y ellos así escogen hacer que lo que Dios ordena, simplemente Él no, en realidad no lo ordenó de esa forma, o nosotros fuimos libres. Pero tenemos que preguntar lo más obvio de esas observaciones, hermanos. Y vean rápidamente, Dios está en contra de Él mismo al decretar aquello que Él condena. Dios está en contra de Él mismo. Y nomás pienso, es una pregunta sencilla, porque de una forma u otra el calvinista dice, no, es que Dios recibe toda la gloria así, porque así, pero espérame, pero entonces, ¿cómo reconciliamos lo que conocemos claramente de Dios y lo que verdaderamente Él está haciendo? Noten por favor, Dios por un lado decreta la posesión demoníaca y luego decreta el exorcismo de ese demonio. O sea, cuando vemos a Jesucristo operar y Él condena los demonios y todo eso, Él actúa como que lo que está sucediendo fuera de su voluntad. Sin embargo, pues ya entendemos conforme al calvinismo que en realidad pues no, Él en su decreto soberano estaba en su voluntad que gente fuera poseída, y está en su voluntad entonces, ya que vemos en las escrituras, sacar esos demonios, y está operando de así. Él simplemente, hermanos, el Padre Nuestro, lo que usted recitaba cuando era católico, Padre Nuestro que estás en los cielos, no se van a persignar, ¿no? Santificado sea tu nombre, hágase su voluntad. Espérame, ¿pero qué nos está haciendo su voluntad? ¿Por qué debemos de orar que se haga la voluntad de Dios si ya está sucediendo? ¿Por qué Jesucristo le enseñaría a sus discípulos que oren, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en los cielos, si ya está sucediendo? ¿Qué sentido tendría orar el Padre Nuestro si ya la voluntad de Dios se está haciendo? Amén. El calvinismo tiene que ver, noten, tiene que ser visto como una persona en un columpio. Por un lado afirma que nada puede suceder a menos que Dios así lo ha ordenado, y luego se va al otro lado donde dice que Dios no es culpable por el pecado que el hombre comete. Lorraine Boatner sigue diciendo, el motivo de Dios al permitir el pecado y el motivo del hombre al cometerlo son radicalmente distintos. Muchos se confunden en este punto debido a que no entienden que Dios, ¿qué usa la palabra ahí? Ordena en su justicia estas cosas que los hombres hacen impíamente. Entonces, al principio usa la palabra permitir. Permitir declara la forma libre de escoger. Amén. Pero luego dice que Dios entonces los hace que ellos hagan lo que impíamente ellos están haciendo. Entonces, es confuso lo que dice, porque ¿cómo Dios puede permitir lo que Él mismo ha decretado? O sea, no permite, simplemente se hace lo que Dios dijo que se va a hacer. No, aún usar la palabra, ¿cómo que Dios permite si todo, aún los pecados del hombre, han sido preordenados por Dios? Entonces, permitir da entendimiento de libertad. Amén. Y ahora, creo que por eso se usa los argumentos contrarios, donde Dios permite pecado, pero Dios ordena el pecado. Dios permite que el hombre sea libre, mientras que el hombre simplemente puede hacer solamente lo que Dios ha preordenado. Entonces, aquí, hermanos, vamos a pausar. No lo van a creer, pero desde 19 hojas, nomás llevo 10. Muy bien, va a ser imposible. Y yo sabía que esto iba a pasar. Pero
no hemos entrado ni a los puntos generales. Cuando veamos qué dice la Biblia de la soberanía de Dios, vamos a ver los supuestos versículos que dicen que Dios es el autor del pecado, porque hay varios. Vamos a ver unos 10 mínimo donde ellos usan, dice, por ejemplo, el corazón está en las manos el corazón del rey está en las manos de Dios, y Él lo mueve como Él quiere. Entonces Dios está detrás de cada pensamiento. Bueno, espérame, eso no dice la Biblia, dice que Él está ahí, Él lo mueve como Él quiere. No dice que Él está en cada pensamiento mío. Él va a hacer lo que Él quiere, cuando quiere, para lograr su propósito. Amén. Y eso es lo que se está refiriendo. Aún el rey está bajo el control de Dios. No hay nadie que está fuera del control de Dios. Yo estoy en el control de Dios. Pero Él ha decidido dejarnos libres para que cuando Él me castigue, Él me castiga por lo que yo hice de mi voluntad, cuando yo actúo fuera de su voluntad. Y nomás escúchenme, si Él ha preordenado todo lo que hacemos, entonces cuando recibamos premios y galardones, ¿qué significado tiene el galardón de Dios si en verdad yo no lo hice libre? Él me forzó a hacerlo. O sea, ¿qué chiste tiene el darle coronas a gente que Él forzó en su fidelidad? O sea, si fuera por opción de ellos no lo hubieran hecho, pero como Él lo preordenó así, aún ni el castigo, aún ni los galardones tienen sentido si el hombre no es libre. Si somos libres para escoger, entonces tiene sentido que Él va a premiar nuestra libertad, porque pudiéramos haber escogido en contra de su voluntad, pero como escogimos servirle, Él va a premiar eso, pero luego vamos a llegar al cielo y decir, pues no tuve opción. O sea, desde la fundación del mundo, Él escogió que yo fuera fiel de esta forma, pero nunca fue de mi mismo corazón libre para escoger. Entonces Él llegó a galardonar lo que Él mismo me forzó a hacer. Amén. Sí, suena tremendo, pero nada tiene sentido si Dios ha preordenado. Dios tiene entonces un serio problema con esquizofrenia, donde por un lado en su voluntad decretiva, su voluntad soberana, su voluntad secreta, como le quieran poner, Él quiere una cosa y Él recibe la gloria ahí. Y por otro lado, Él está castigando al hombre, llamándoles la atención, llamándolos a que se arrepientan, llamándoles a que hagan las cosas correctas, a que se corrijan en lo que Él mismo ha decretado. Entonces está en una lucha Dios con lo que en realidad quiere lograr por estas voluntades que vienen en conflicto. Y ellos pueden decir, no, pues es que así recibe Dios toda la gloria y Él hace todo lo que Él quiere. Y vamos a decir, sí, Dios hace todo lo que Él quiere. Y a medida que vamos a ir estudiando los miércoles, vamos a ir viendo bíblicamente lo que Dios quiere, porque no es un misterio lo que Dios quiere. Nada de lo que Dios hace es un misterio. Está bien claro en la Biblia lo que Dios quiere. Y vamos a ver en la Biblia que porque Él quiso, Él hizo cosas fuera de lo que normalmente hace. Y cuando Él hace cosas fuera de lo que normalmente hace, eso es la excepción, no es lo que claramente vemos que Él hace siempre. Amén. Por ejemplo, Él abrió el Mar Rojo para que la nación de Israel entrara. ¿Qué pensarían de mí si yo fuera Quino? Yo me parara así, ok, Quino, ábrete. Y lo tratara de abrir. Pues Él hizo un evento, un milagro, porque lo meritaba, porque la nación de Israel iba a pasar, lo cual meritó que Él operara de cierta forma en ese momento. Amén. De la misma forma, pues Él comienza a ver el pecado de Israel y Él hace algo que muchas veces hace. Él trae sequía, Él trae pestes para enseñarle una lección al mundo, para que ellos se arrepienten. No para que se arrepienten de lo que Él mismo ha causado, sino para que se arrepienten de sus malos caminos, porque Dios los hace responsables por las decisiones que ellos están tomando. Entonces, Él opera de estas formas. Pregunta, ¿pero habrá o podría haber Dios dejado ciertas cosas a la naturaleza? ¿Podrían suceder ciertas cosas que no estaban, como vimos en Jeremías, dentro del pensamiento de Dios, pero así pasaron? ¿Habrán cosas
que Él directamente causó que sucedieran. Claro que sí, y eso también lo vemos en la Biblia. Y por eso les digo, por ejemplo, bueno, ni para qué me meto más ejemplos. Eso lo vamos a ir viendo, pero nomás escuchen, Dios es un Dios soberano, nada lo limita excepto quién es Él. Ese es su único limitante. Él es inmutable, Él es santo, Él es justo, no opera fuera de quién es Dios. Él es igual, se enoja, igual como Él es alegre. Hay muchas cosas que sabemos de Dios y Él opera conforme a quién es Él. Su único limitante es su persona, y aquí les va, y lo que Él decidió que querían de cómo las cosas iban a suceder. Es como hacer un juego y Él decidió las reglas, porque Él inventó el juego. Como Él es soberano sobre el juego, Él dijo, este juego se va a jugar así. Esas son las reglas. El hombre va a ser libre y yo voy a dar un montón de versículos en la Biblia donde yo estoy en control de la creación, hasta del zacate que come la vaca. Dios está en control. Así lo vemos en la Biblia claramente. No hay ninguna gota que cae del cielo, al menos el estruendo, el agua que cayó es porque Dios así quiso que sucediera y Dios mismo lo ordenó que así sucediera. Y hay un montón de versículos así. Pero cuando tratamos con el hombre, porque en cuestión no es el universo ni la creación, el problema es que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Muy diferente a las vacas, a los changos, por más que haya amadores de animales, el ser humano es muy diferente al animal. Amén. Y tenemos que comprender que la forma que nosotros operamos es porque así, antes de que Dios creó este juego, determinó cómo íbamos a operar. No porque eso limita su soberanía, es porque un Dios soberano así lo quiso. Y muchas veces vemos que Él opera de tal forma que es único. Por ejemplo, Salomón comete pecado contra Dios, se mete con mujeres, pierde su corazón, merecía muerte, pero Dios decidió que por amor a su padre David, Él lo iba a dejar. No por él, por amor a su padre. Entonces, vemos que ahí Dios decidió intervenir como Él quiso en esta ocasión. Le dijo a Isaías, ve y dile al rey que va a morir, que ordene su casa y va a morir, dile que él va a morir. Y va a Isaías, dice, bueno, Dios ha dicho, vas a morir. Dice la Biblia que Ezequías nomás se volteó silenciosamente y dice la Biblia que oró. Oró y agregó 15 años más. Entonces, si Dios ha preordenado todas las cosas, es bien curioso, como muchos calvinistas dicen, que la oración es para que tú mejores. Pero nada cambia con la oración porque ya todo ha sido predeterminado. ¿Sostiene eso la Biblia? Claro que no, porque vemos en Isaías que Dios dijo que algo iba a suceder y no sucedió. Él mismo decidió decir, bueno, yo voy a contestar tu oración y te voy a agregar 15 años más. Aunque yo dije que ibas a morir, el hecho que oraste, yo te voy a agregar 15 años más. Jonás, ve a Nínive, diles que mi ira y mi castigo va a caer sobre ellos. Y así diles que yo he dicho, ese es mi mandamiento, ve y diles que destrucción viene. Pero se arrepintieron y Dios perdonó. Y luego tenemos a Jonás caprichudo, porque Dios perdonó. Entonces, ¿cuál era Dios? ¿En verdad ibas a destruir Nínive? ¿En verdad entonces no hay nada que podemos hacer? A lo mejor merecemos condenación, pero no hay nada, absolutamente nada que podemos hacer para cambiar el juicio en nuestras vidas. Pues en lo que vemos en la Biblia sí podemos hacer algo. Eso no limita a Dios. Amén. Dios hace lo que Él quiere. Pero qué curioso que en toda la Biblia, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, Dios siempre quiere que el ser humano se arrepienta. Siempre. Y déjales digo cómo es la oración, dijo Jesucristo. Se los voy a comparar a dos cosas. A un hombre que va en la noche y toca, a medianoche le dice a su amigo, dame pan. Y él no se quiere levantar a dar pan. Pero el otro sigue insistiendo. ¿Y sabes lo que recibe? Pan. Amén. Así nos está enseñando el orar. Y déjales digo,
La oración es como si hubiera un juez injusto, que viene una viuda, le dice, haz justicia de mí. No, no, no. Pero por su importunidad, por fin recibe lo que el juez no quería darle. Y dice la Biblia, y así es la oración. No tienes porque Dios no lo ha decretado así. No tienes porque no pides. Amén. Acto de libertad. Bueno, a menos que hagamos redundantes, o bueno, yo escojo porque Él escogió, entonces al final de cuentas, no sé. Es muy sencillo, la Biblia es muy sencilla. Amén. Luego vamos a descubrir que Dios endureció el corazón de Faraón. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es más? Y lo vemos en la Biblia que así sucede el día de hoy todavía. Romanos capítulo 1, muchos que están batallando con homosexualismo, creo que llegan al punto Dios los endurece. No porque les robó el libre albedrío, no porque los hizo máquinas incapaces de hacer algo bueno, sino que llega un punto donde Dios restringe su forma de operar en ellos y dice la Biblia en Romanos 9 que ese es el resultado. Amén. Vemos en la Biblia que Dios, aquí les va, hay unos falsos profetas que comienzan, Micaías viene y les dice, mira, profetiza como ellos, pero dice la Biblia que Dios mandó un espíritu engañoso para que ellos profetizaran falsamente. ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué hizo eso? Es muy sencillo, porque quería que todos se dieran cuenta que eran falsos profetas. Amén. Todo está en su control. Fue y sacó un demonio y no quieren salir, ¿y a dónde los envió? A los cerdos. Porque aún la creación, lo cual, no vemos ninguna otra evidencia que demonios poseen animales. Y si existe, no hay ninguna forma que usted y yo pudiéramos verlo, porque no le podemos preguntar a un cerdo, oye, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Este perro que tiene rabia, ¿tendrá un demonio? Pues no, pero en esta ocasión podemos asumir que como Dios es soberano, Él hizo una excepción, Él sacó los demonios de un lado y los permitió que se fueran a los cerdos. Porque nada está fuera, entonces no limitamos el control de Dios. Él puede hacer lo que Él quiere con la creación cuando quiere, pero nunca puede operar fuera de carácter o fuera de quién es Él conforme a las Escrituras. En Ezequiel vemos que el pueblo de Israel andaba refrenado y ¿sabes lo que Dios hace? Les quita los profetas para que no vayan y prediquen. ¿Para qué? Para que el pueblo se empeore. Y así Dios pueda ser más severo. ¿Sabes por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Para mostrar su poder. De todas maneras no iba a creer, así que Él hizo con él lo que Él quiso. Lo endureció, para que al final de cuentas Israel pudiera ver todos los milagros y así pudieran creer en Él. Pero eso no quiere decir que Dios es el autor del pecado. Vamos a reconciliar eso con lo que dice las Escrituras. Amén. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender de cómo Dios opera, y siempre lo vemos siendo congruente con Él mismo, excepto cuando algo que va a hacer, como la crucifixión, como la segunda venida de Jesucristo, hay cosas que están preordenadas que van a suceder, y hay cosas que Él hizo para que sucedieran, y esas las vamos a estudiar después. Amén. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga lo que hemos visto. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, yo no sé